Sí. Bienvenidos, buenas tardes. Nos da mucho gusto recibirlos. Qué bueno que estás aquí. Por favor, ayúdame, dile a alguien, me alegra que estés aquí, te felicito por hacer un tiempo. Dígaselo a alguien, me alegra que estés aquí. Qué bueno que podemos hacer el tiempo para reunirnos, sobre todo hacerlo con sentido, hacerlo con intención, con claridad, con emoción, con gusto, con entendimiento. Siempre es bueno eso, siempre hacer las cosas con estos elementos que les digo. Antes de ir al mensaje quiero mencionarles algunas cosas. La primera es que no dejo de dar gracias a Dios por cada persona, por cada hombre y mujer que son parte de este equipo de trabajo de esta casa, que hacen posible el que podamos reunirnos, el que podamos transmitir, el que podamos llegar, el que podamos atender a las diferentes áreas de trabajo de la iglesia. Aunque es una sola iglesia, hay diferentes áreas, matrimonios, hombres, mujeres, en fin. Y específicamente a los que están en este día trabajando hoy, quiero celebrarles porque ellos están aquí, lo sabes, y te lo vuelvo a decir, una hora antes de que empiecen la actividad. Ellos ven que el lugar esté adecuado, limpio, todos hacen su labor en el área de niños, en el área de staff, en el área de música, en cualquiera de las áreas. Y entre reuniones se limpia el lugar, se barre, se trapea, se limpian las sillas con clarasol, así que si te levantas y ya está marcado de blanco tu pantalón es porque le pusieron suficiente cloro y estás manchado pero desinfectado, eso puedes estar seguro. No pasa así, pero y entre reuniones tienen media hora para ponerse a trabajar como hormiguitas en todas las áreas y volver a acomodarnos para estar acá. Tenemos una hora, pero tenemos otras cosas que hacer y a veces se reduce a media hora, y yo los veo trabajar con amor, con gusto. Y la verdad, queridos, es que es algo que no se puede dejar de celebrar, ¿verdad? No se puede dejar de celebrar. Y yo quiero invitarles a que a todos ellos de corazón les demos un aplauso de cariño por su trabajo. Reconocemos su trabajo. Lo segundo que quiero decirles es que el próximo domingo es un día particularmente especial por lo que anunciamos en este año, que es un tiempo para entregar lo que hemos llamado primicias. Antes lo hemos llamado ofrenda especial, pero aquí quiero decirles dos cosas. La primera es que no se olviden que los lunes de este mes empecé a hablar sobre el tema de primicias, porque la mera verdad es un tema que se sabe o no se sabe, y que de pronto se sabe pero no se tiene bien claro y no se entiende bien cómo practicar lo que es, de qué se trata, cuándo surgió, para qué se usa ese establecimiento de las primicias. La próxima semana voy a estar compartiendo un tema que se llama mentalidad de primicia. De eso voy a hablar. Pero los lunes he estado hablando de ese tema. Para mí como pastor es muy importante que ustedes, si no lo han visto, se metan a la página de Facebook, o creo que también en YouTube se quedan, y puedan mirar lo que he estado hablando, los devocionales de este mes. Es una información bíblica que estamos viendo y tratando de desmenuzar para poder tener claro de qué se trata cuando hablamos de primicias. Eso es lo primero. Lo segundo, la próxima semana será un día especial para entregar, y por eso voy a predicar sobre este tema de mentalidad de primicias. Y entonces quiero animarte a que tú que tomaste tu sobre, que propusiste en tu corazón entregar una ofrenda especial, vengas listo para eso. Por favor, si alguien no la tiene, no se dé a la fuga. Dígale a alguien, no te des a la fuga, hermano. Dígaselo. Es broma, obviamente, dígaselo. No te des a la... Es decir, nadie se sienta mal si el próximo domingo no traes ofrenda de primicia. Por favor, ven, porque el momento de las 3 reuniones va a ser particularmente especial
con respecto al mensaje, no con respecto a la ofrenda que vas a entregar. Y desde luego vamos a entregar la ofrenda, y desde la próxima semana vamos a cambiar nuestra dinámica de ofrenda. Ya no vas a darla al salir, nuevamente vamos a empezar a entregar la ofrenda en cada fila. Van a pasar los botes para la ofrenda para que el que quiera y disponga a ofrendar lo haga. Entonces véngase, no falte, ¿verdad? Tú que estás aquí, ojalá repitas la siguiente asistencia del próximo domingo en cualquiera de las reuniones y podamos estar juntos en ese día especial de primicias. Alguien me preguntó, y por eso lo digo: pastor, ¿y si no lo doy ese día? Obviamente lo pueden dar después. Lo ideal es que todos nos organizáramos, lo entregáramos juntos ese día, pero ¿qué hay si no? Pues lo puedes dar el siguiente domingo. El asunto es que la ofrenda que propusiste no la dejes de dar. Y eso es lo segundo que tengo que decirles, ¿verdad? Que lo haremos juntos el próximo domingo, ¿ok? Y por último, quiero decirles que al final tú puedes encontrar en el vestíbulo a un joven, ¿verdad? Que es parte de la iglesia. Él se llama Cooper. Y él va a repartir unos boletos de rifa para irnos a Cancún. Sí, luego se emociona. No, va a repartir unos folletitos porque él va a estar dando clases de piano, de canto, de álgebra, de macramé. ¿También Cooper? No, ¿sí está Cooper? No ha llegado Cooper. Ah, sí está Cooper. No, canto y música y teclado. Así que al final acérquense con él va a estar repartiendo. Y si te interesa, saben ustedes que teníamos en funcionamiento clases de música, una escuela de música. Eso se ha detenido ahorita, no lo hemos reestructurado, pero hay gente en la iglesia que puede dar clases y él va a estar dando clases. Si te interesa, acércate con él y se pondrán de acuerdo con él. Obviamente yo estaré al pendiente de su labor, de su trabajo, y les animo a que puedan acercarse y platicar con Cooper, por favor, ¿ok? El primero que se acerque, la inscripción es gratis, solo tiene que dar 2 mensualidades por adelantado. No es cierto, eso ya lo ven con él, es directo. Bien, ok. Hoy quiero hablarles a mi tema le he puesto con respecto a la influencia. Ya ni me acuerdo cómo le puse. Pónganlo ahí, por favor, de verdad. Lo bueno es que hoy podemos decir que es el COVID, y la verdad sí, el COVID hace que se nos olviden las cosas. Sí, la fuente de la inspiración, mira nada más, la fuente de tu influencia, perdónenme. La fuente de tu influencia. Cuando hablamos de influencia hemos meditado durante estos domingos al respecto, pero hoy me quiero centrar en de dónde se alimenta nuestra influencia. Ya sabemos, lo hemos repetido en estos domingos a través de los diferentes que exponemos el mensaje, que la influencia es un hecho, es una realidad. Tú hoy vives con influencia y generas influencia. Eso es un hecho. Ya lo vimos, puedes mirar los otros temas y saber a qué nos referimos. Pero uno de los elementos fundamentales es de dónde se alimenta nuestra influencia, porque la Biblia, por ejemplo, nos dice que debemos despojarnos de cosas vanas de la vida, es decir, que hubo fuentes en nuestra vida que no necesariamente van a funcionar para el reino de los cielos, que tienen que ser cambiadas, que establecen modelos de pensamiento, modelos de conducta, que establecen inclusive ideales con respecto, fíjese lo que voy a decir, con respecto a lo que es la fe, a quién es Dios. Por ejemplo, hay cristianos que han recibido la presentación de un Dios de juicios. Y claro que Dios hace juicios, pero hay que entender desde la teología bíblica lo que es un juicio. ¿Por qué y para qué hace Dios juicios? Sin embargo, hay personas que viven bajo la influencia del juicio desde la perspectiva de un Dios que está sentado en su trono en algún lugar, decimos que en el cielo,
pero, y obviamente es de manera figurada, pero tienen la idea de que Dios está mirando a ver quién está haciendo algo malo para dejarle caer fuego. ¡Fum! Fuego por pecador. Enfermedad por necio. Despido de trabajo por carnal, ¿no? Y hay gente que ha crecido con esa mentalidad. Y por eso cuando le pasa algo a alguien, su reacción con otras personas es: arrepiéntete, ¿qué andas haciendo? Porque hay una mentalidad influida de una fuente de la que tendríamos que revisar e inclusive tendríamos que modificar o cambiar. Entonces el tema es muy amplio, pero lo que estoy diciendo es que en nuestra vida hay fuentes que nos alimentan y a partir de eso generamos influencia. Hablemos de algunas buenas: la educación de nuestros padres, o en el caso, un caso bíblico de Timoteo. Cuando Timoteo, Pablo habla de él y dice: hey Timoteo, aprecio la fe que tienes, que se ha visto en tu madre y que se ha visto en tu abuela. Y Pablo le está diciendo que él ha tenido una buena fuente de inspiración en la fe, a tal grado que ha influido la vida de Timoteo y ahora Timoteo genera influencia. ¿Me estoy explicando? Todos tenemos diferentes fuentes de influencia, de inspiración, que nos van a ayudar. Algunas nos van a afectar para bien, otras para mal, pero la madurez nos enseña para ir cambiando, para ir modificando, para ir creciendo. Pero hoy quiero hablarte de la fuente de Dios, la fuente que tú y yo necesitamos cuidar para que de ahí se alimente nuestra influencia. Porque ¿de qué serviría, hagámonos este planteamiento, de qué serviría saber que tenemos influencia, hacer cosas que generen influencia, si esa influencia no termina en que la gente conozca a Jesucristo? ¿De qué serviría? Dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas o angélicas, ahí en 1 Corintios capítulo 12, y dice: y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un címbalo que hace ruido y, ¿qué más dice? Y nada más. Sí se sabe en ese texto, ¿verdad? Dígale a su hermano: de tarea, 1 Corintios completo, hermano, de aquí al domingo próximo. Entonces Pablo está diciendo: yo puedo hacer cosas, pero si la fuente no es el amor de Dios, dice él, solo hago ruido. Si nosotros buscamos hacer bien al ser humano, ¿eso es loable? Claro que sí, pero ¿eso es eterno? No. Lo que es eterno es que a través de hacerle bien a alguien, o hacer bien las cosas, o tener cuidado de nuestra influencia, las personas terminen conociendo a Jesucristo como su Señor. Porque conocer a Jesús como su Señor es el principio de la vida. Por eso es clara la declaración: tú eres la fuente de la vida. Cuando los discípulos le contestan: Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso entonces nos enseña que la salvación no tiene que ver solo con el hecho futuro de la eternidad con Dios, sino que la salvación tiene que ver con un efecto presente en la vida de las personas. Por eso la Escritura dice que Jesús anduvo en la tierra haciendo bienes a muchos, liberándolos de la opresión del diablo, liberando a los endemoniados y sanando a los enfermos. Así que entonces, si nosotros vamos a influir, pero no termina en Jesús, la influencia va a ser buena, pero no va a ser eterna. Y nosotros necesitamos tener la fuente entendida o que viene de Dios, para que siempre lo bueno que hagamos, el bien que generemos, tenga una intención clara: Señor, que te conozcan a ti, fuente de agua viva. ¿Me explico? Nuestra influencia debe de tener esa intencionalidad. De hecho, la influencia tiene 3 rasgos importantes que voy a recordar solamente y a mencionar. Número 1 es tu identidad. Número 2 es tu alcance o tu capacidad. Y número 3 es el propósito de Dios. En esos 3 elementos es donde se maneja la influencia que recibimos y que generamos por la gracia que Dios nos ha dado. Ahora,
Como les quiero hablar de la fuente de la influencia, es decir, de dónde se alimenta, en dónde se impulsa, desde dónde se genera esta influencia que tiene que ver con Dios, en tu comunión con Dios, y entonces aprendes a leer la influencia de alguna persona, que Dios habla a tu vida a través de esa otra persona, o de alguna circunstancia que Dios te habla, pero porque hay una relación directa con la fuente de agua viva. Tu fe no puede depender de nadie. Tu fe debe de estar conectada con el Señor. Lo repito, tu fe debe de estar conectada con el Señor. Ahora entonces, quiero revisar con ustedes algunos factores que nos van a ayudar para mirar cómo esta intimidad con Dios es tan necesaria para que nos esté alimentando en la vida, y entonces nuestra vida pueda generar la influencia que viene de Dios. Apocalipsis capítulo 4, vamos a ir a Apocalipsis. Nos relata una de las partes de todo este libro o carta, algunos lo mencionan como carta, otros como libro, y nos enseña diferentes factores que voy a tratar de ir rápido, por lo menos para ver 4. Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. Para ir viendo los siguientes versículos, te voy a poner el contexto de esta narrativa. Juan está preso en una isla por causa de predicar a Jesús, pero aunque está preso, Dios lo va a usar para bendecir a los oyentes, a la iglesia. Y por eso dice Apocalipsis: muy dichoso, bienaventurado, bendecido todo aquel que lee y oye las palabras de esta profecía. Lo primero que te voy a recordar es que no importa que estemos en situaciones complejas, Dios aún te puede usar para ser de influencia a otros. No importa que tú te sientas muy mal, alguien va a venir y te va a decir: ¿puedes orar por mí? Y hasta parece una broma. Y a veces hasta decimos: uy, manito, no, pues los dos hay que juntarnos y a ver si así la oración llega al cielo. Pero no, cuando tú te sientes muy mal y gente viene contigo y te dice: ¿puedo contarte mis penas? Y tú dices: mejor yo te cuento las mías. Pero no, hoy te quiero recordar que cuando más mal te sientas y creas que no puedes ser de bendición a otros, la historia de Juan nos recuerda que aunque las cosas y el escenario no sea el que te guste, el que nos guste, Dios todavía puede ser la fuente de tu vida para influir a otros. ¿Ok? Entonces Juan recibe esto en un contexto donde ya había persecución para la iglesia. Era un momento adverso, era un momento no simple, de verdad, no era simple. La gente era encarcelada, la gente era muerta por predicar a Jesús, algunos lugares con mayor peso, otros con menor peso. Más adelante viene la destrucción del templo, ¿verdad? Más adelante hay la famosa abominación desoladora. Cuando tú lees en la Biblia abominación desoladora, no tiene que ver con ninguna otra cosa más que con adorar en el templo a un dios pagano. La abominación desoladora no es un tiempo, no es una circunstancia, es un hecho descrito en la Biblia que ha pasado, ¿verdad? Y para que hoy volviera a haber, desde el punto de vista práctico, abominación desoladora, tendría que haber un templo en Jerusalén. Hoy puede haber figuradamente abominación desoladora cuando en el templo de Dios, la iglesia, se adorara a alguien que no fuera Dios. Ese es otro contexto. Pero en ese sentido, Juan está escribiendo estas palabras de aliento. Escuchen lo que voy a decir. Apocalipsis es una carta de amor de Jesús a su iglesia. Aunque no lo veas así. Y aunque no te guste leer Apocalipsis, dices: no, me meto a Apocalipsis, mejor veo El Exorcista. Porque ahí veo y digo: esa es mentira. Pero en Apocalipsis me lo empiezo a imaginar y empiezo a soñar feo.
Algunos no quieren ni leer Apocalipsis, pero es una carta de amor, donde Dios quiere revelar a Jesús y que la iglesia sea alentada. Entonces, con esto lo que les estoy diciendo es que en ese contexto, Juan sigue recibiendo influencia de Dios, que es la fuente de su influencia, de su vida, para que él pueda ser un canal de la fuente de Dios a la vida de la iglesia, y no solo de la iglesia de ese siglo, sino de la iglesia de este siglo, 20 siglos después. El Señor quiere usar tu vida para influir a otros, por eso hay que estar conectados a Él con la fuente. Ahora sí, en esa temática voy a ir diciendo algunos versículos. Lo primero, sube al cielo, tiene una experiencia sobrenatural y dice que ve al cielo. ¿Y qué es lo primero que ve? Dice, y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. Me encanta ver, eso es muy interesante, que Juan no puede describir a Dios. Por una razón, queridos hermanos. Dios no puede ser descrito porque no puede ser amoldado a ninguna imagen. Y entonces Juan ve su trono. Lo primero que vemos es lo que el trono nos puede implicar. El trono nos habla, dice más adelante, que alrededor del trono estaban los seres vivientes y los 24 ancianos. Quiere decir que el trono estaba ¿en dónde? En el centro de esa visión que está teniendo Juan. Así que el primer factor de donde tu vida se debe alimentar para que la influencia venga de la fuente de Dios es que Dios esté en el centro de nuestra vida. Lo repito otra vez, Dios merece estar en el centro de nuestra vida. Señor, si haces que mi esposa no se vaya, de veras te sigo. Eso no es Dios en el centro de tu vida. La oración cuando Dios es el centro de tu vida es: Señor, aunque todos me abandonen, yo te voy a seguir a ti. La cosa cambia. Señor, si me concedes que Lupita me dé el sí para casarme, yo te prometo que me hago pastor por todos los días de mi vida. Y Dios te dice: no, así no soy el centro de tu vida. El centro de tu vida, tus palabras serían: aunque no me permitas conocer a Lupita ni hacer una vida con ella, yo te doy mi vida para servirte, Señor. Tú eres el centro de mi vida. Cuando la gente trata a veces de negociar, es que yo hice y Dios no me dio, es que yo le dije y Dios no hizo, es que yo le serví y no, estamos demostrando que Él no es el centro de nuestra vida, que estábamos tratando tal vez de colocarnos de alguna forma donde fuera todo favorable para nosotros, pero quiero decirte que cuando Él es el centro de la vida, pase lo que pase, todo será favorable. Por eso la Biblia dice: a los que aman al Señor, todo les ayudará para bien. Queridos, si vamos a pensar en influencia, no podemos olvidar que Él sea el centro de nuestra vida, es decir, que Él tenga nuestra atención, que nuestra vida gire alrededor de Él, no alrededor de la familia, no alrededor de los hijos, porque si Él es el centro, cuidarás a los hijos; si Él es el centro, cuidarás a la familia; si Él es el centro, serás un buen trabajador; si Él es el centro, tendrás sueños; si Él es el centro, serás un buen ciudadano, porque Él es la fuente de la vida, y si Él es lo más importante, entonces de ahí te alimentas, y así es como generas influencia en la vida de los demás, siendo Él el centro. Entonces vi yo al Señor en su trono. Lo segundo que vemos con respecto al trono es la autoridad. Cuando la Biblia habla de tronos, habla de autoridad, ¿verdad? La palabra autoridad implica poder, dominio, también implica derecho legal, dignidad acerca de algo. Y entonces la autoridad es un elemento que tiene una razón de ser. Ustedes ven a Jesús decir a los discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces dice: por tanto vayan y hagan ¿qué? Discípulos.
en todas las naciones. También dice, vayan y sanen enfermos, liberen endemoniados. Entonces, el segundo factor de la fuente que Juan está viendo cuando ve el trono, además del contexto que hay para Apocalipsis y aquel tiempo, es la autoridad que emana de Dios para poder influir sobre la tierra. Es decir, Juan sabe que sus palabras tienen que ser de influencia a los oyentes por el escenario que estaban viviendo, y él sabe que ellos van a entender que cuando lean Dios está en el trono, está diciendo esto: la autoridad de Dios hará bien sobre nuestras vidas. Lo cual nos hace pensar entonces que cuando nosotros trabajamos con la autoridad de Dios, el derecho legal que Él tiene de ser nuestro Señor, la autoridad que Él tiene de su poder, de su dominio, y lo entendemos, ahora entendemos que nosotros tenemos autoridad para una sola cosa, que no es para mandar. Autoridad es hacer bien a los demás. Tú eres padre y tienes autoridad sobre tus hijos, pero esa autoridad no solo es para mandarlos, hay que dirigirlos y hay que ordenarlos. Pero la razón de la autoridad no es mandarlos, no es que ellos solo nos escuchen y hagan lo que queramos. La razón de la autoridad es hacerles bien a sus vidas a través de consejo, dirección, formación, corrección, pero hacerles bien. Entonces, el segundo factor del que nosotros somos alimentados para influir es la autoridad de Dios sobre nosotros. Por ejemplo, voy a ponerte dos ejemplos. Imagínate que tienes ninguno de ustedes, pero imagínate, por favor. Tienes ¿cómo le llaman? Un coraje entripado, mi mamá decía muina. ¿Alguien conoce esa palabra? ¿Muina? ¿Sí? Entonces somos de la misma generación, sí. Porque los jóvenes no saben lo que es muina. Búsquenlo ahí en Google, jóvenes, ahí ustedes todo lo encuentran. Pero un coraje entripado. Y entonces, como tienes un coraje entripado, normalmente cuando tenemos enojo con alguien, no lo queremos ver, no lo queremos hablar, mucho menos le queremos hacer bien. Y de pasada, si podemos hacerle mal, se lo hacemos. El compañero de la escuela que se saca puros 10 y te empieza a caer gordo y le tienes coraje y dices, ay, se cree mucho. Pues sí, tiene con qué creerse. Saca puro 10. Si tú no te sacas 10, no te enojes. Entonces un día está hablando y tú levantas la mano: maestra, Cirilo está hablando. Imagínense que Cirilo es el de los 10, ¿no? ¿Cirilo era de una comedia? Sí, pero si yo ni veo tele, ¿cómo me lo aprendí? Si yo me la paso orando todo el día. ¿Quién se rió? A ver, ahorita van a ver al final. No es cierto, ríanse. Si tenemos enojo contra alguien, seguro no vamos a buscar su bien. Pero de pronto viene el Señor y te dice: perdona. Y tal vez empezamos a justificar: pero ¿cómo voy a perdonar? No lo merece, ni siquiera me ha pedido perdón. Y la autoridad de Dios comienza a funcionar sobre tu vida. Y si tú lo ves como tu Señor, llega el momento en que, como decimos en México, bajamos las manos y decimos: sí, Señor, lo voy a perdonar. Pero Dios no se queda ahí, te dice: ¿ya lo perdonaste? Sí. Bueno, ahora hazle un bien. Llévale un regalo. Invítalo a cenar. Digo, hay relaciones viables, hay otras que no, ¿verdad? Pero haz algo de más. Les estoy planteando este panorama porque a veces pensamos que la autoridad puede funcionar solo para echar fuera demonios y para sanar enfermos, pero se nos olvida que la autoridad es para hacerle bien a las personas. Y una de las cosas que podemos hacer es ser instrumentos para que Dios les cambie su condición espiritual y para que Dios les cambie su condición física. Pero es muy fácil orar por alguien y que sea sanado, pero no es tan fácil cuidar de alguien por un tiempo para que madure y crezca en el Señor.
y así le hacemos bien. Así que entonces el segundo punto de donde Juan estaba mirando las palabras de influencia que iba a tener era del trono de autoridad del Señor. Y dice más adelante, el que estaba en el trono sentado era como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Tercer factor que Juan está recordando, dice al final, era como un ¿qué? Un arco iris. ¿De qué les habla el arco iris? ¿En qué les recuerda arco iris? El pacto de Dios ¿con quién? Con Noé. El arco iris representa pacto, como ya lo dijeron, nos recuerda misericordia, nos recuerda gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Noé halló gracia ante los ojos del Señor y su familia. Nos recuerda también el pacto, el amor de Dios por la creación y por la humanidad. Y Él dijo, no volveré a destruir la tierra. Y entonces pongo un pacto que será un arco iris en el cielo, que será señal para eso. De tal manera que entonces cuando Juan está viendo el arco iris, está recordando el pacto, el amor, la misericordia, la gracia de Dios. Y estos, queridos, son los elementos que vemos reflejados en ese trono de donde salía este arco iris o rodeaba este arco iris, para que podamos entender que mientras Dios sea nuestra fuente, su pacto, su amor, su misericordia y su gracia nos van a llenar no solo para ser bendecidos, sino para poder bendecir a otros a través de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia, de ese amor que rodea y que procura levantar a las personas. Así que el tercer factor para que nosotros podamos influir es tener claro el pacto en el que Dios nos ha puesto con Él. Tú y yo no hicimos pacto con Él, Él hizo pacto con nosotros. Nadie puede entrar al pacto de Dios por sí solo. Entramos al pacto porque Él nos da acceso por medio de Jesús. El pacto. También nos habla el pacto a través de una sociedad, de un compromiso por lo menos de dos partes. Cuando nuestra vida camina con un compromiso con Dios, desde esa fuente de compromiso con Dios vamos a ser de influencia para los demás, en cualquier ámbito, comenzando por la familia. ¿Desde dónde? Desde ese círculo de compromiso por pacto con el Señor. La palabra compromiso es una palabra muy buena para nuestras vidas. No es mala, no es negativa. Ay, es que me quieren comprometer. El que entiende compromiso no tiene problema con comprometerse con algo, mucho menos con el Señor. Todos los que estamos aquí, si estamos en el pacto de Jesús, quiero decirte que debemos estar en el compromiso con Él. Dígale a alguien para animarlo, tú tienes un compromiso con el Señor. Dígaselo. Tú tienes un compromiso con el Señor. Lo voy a decir de otra manera. Nosotros influimos desde la comprensión, la claridad, el entendimiento, y eso es progresivo, que tenemos del compromiso que hay con el Señor en nuestras vidas. Ese compromiso, queridos, te impulsa, te anima, te vitaliza, te revitaliza para seguir adelante, para ser impulsado, para tomar acción, para seguir en lo que debes de hacer. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con el Señor. Así que entonces el arco iris o este arco que nos recuerda al pacto es la fuente de nuestra parte, de la fuente de nuestra influencia, mi compromiso con Dios. Ahora déjenme ir cerrando, dos cosas más. Les decía al principio que cuando tú lees este capítulo, Juan solo habla de simbolismos. Él no dice que Dios sea una esmeralda, dice que de su trono salía un color como verde esmeralda. Es decir, que Juan lo que está diciendo es que a Dios no se le puede contener y no se le puede encerrar en una definición.
Por eso es que en la Biblia encuentras solo una declaración categórica donde dice el apóstol Juan: Dios es amor. Pero cuando tú tratas de definir el amor, ¿cómo lo defines? Es difícil. Pero puedes describir los rasgos del amor: interés, beneficio, cuidado. Pero el interés no tiene cara, el cuidado no tiene cara. Es una acción que puede venir de una persona de otra. Lo que estoy diciendo es que nosotros vamos al ser alimentados de Dios, vamos a buscar hacer bien a los demás, no bajo un contexto humano, tradicional, religioso, idólatra, sino que vamos a influir a otros bajo el concepto de admirar a Dios. Juan no describe a Dios, él expresa cómo lo ve en una forma de admiración. Y vi un arco iris, y había luz, y vi un trono, pero no dice tenía barba, ojo grande, tez morena, no dice eso. Con esto lo que quiero decirte es que cuando nuestra fuente es Dios, no vamos a condicionar y a limitar la manera en la que Dios pueda operar en nuestras vidas. Contrario a lo que hace la religión. A mí me preguntan aquí en la iglesia: pastor, ¿qué necesito para servir? Y yo les digo: tener ganas de servir. Ahora, yo sé lo que implica ese compromiso. Hay que ayudarles a crecer, hay que enseñarles de qué se trata. Por eso la escuela de servidores. Pero imagínate que yo les dijera: bueno, ¿cuántos años tienes de cristiano? No, pues 3 meses. Te falta mucho, estás verde para servir a Dios. Pero como yo miro a un Dios en el trono que de mí ha tenido misericordia, que soy el menos indicado, yo no sé por qué Dios me llamó, pero a Él le plació llamarme. Y cuando yo veo eso, entonces veo a las personas y digo: híjole, pues para otros no calificaría, pero yo tampoco calificaba y Dios me llamó. Entonces, si Él tuvo misericordia de mí, ¿por qué yo no ser una extensión de esa misericordia? ¿Quieres servir? Sí, ven y sirve. Pastor, pero es que no estoy casado. Ven y sirve y arregla eso. Pastor, pero es que ven y sirve, pero arregla eso. Porque imagínate que Jesús le hubiera dicho a Pedro: Pedro, serás mi discípulo, pero ay de ti si te enojas. Pedro no hubiera servido a Jesús. Y Jesús lo llamó, y en su presencia sabía que un día iba a cortar orejas, se iba a sentir torero. Y ya habían pasado 3 años. ¿Te imaginas qué frustrante puede ser si yo estuviera en el lugar de Jesús? Y gracias a Dios que no lo estoy, porque yo hubiera corrido a Pedro. Pero Jesús ve a Pedro sacar su cuchillo. Imagínate en medio de la reunión. ¿Qué pensarías tú si yo llego a visitarte a tu casa con un hermano de la iglesia y trae su pistolota acá? Y le hace así: hermano, venimos a visitarlo. ¿Puede recibir al pastor? Chance y nos abres, no por mí, sino por el hermano y su pistola. Imagínate a Pedro trabajando con Jesús, cargando cuchillo. Y se sabe y se entiende por el nombre que tenía, que era parte de este grupo que le gustaba armar broncas. Y lo demuestra ese día. Pero Jesús lo llama. Ahora, ¿cabe eso en el concepto de cómo podemos dejar servir a alguien que tiene esas reacciones? No cabe en el concepto de la religión, pero sí cabe en el concepto de la admiración de Dios. Señor, eres tan grande en misericordia que miras el corazón y lo más profundo y transformas la vida de aquel que llamas y tomas como hijo. Porque escucha bien lo que voy a decir: si nosotros encapsulamos un concepto de Dios, nuestra influencia se va a detener. No va a ir más allá que eso. Ya les conté la historia.
de este pastor que lo invitaron a platicar con el esposo, porque la hermana iba a la iglesia, el esposo no era cristiano. Y cada vez que la esposa llegaba a la casa, casi siempre era lo mismo. Pero ¿por qué no quieres acompañarme a la iglesia? Ahí estás de carnal todo el día sentado jugando en la televisión y deberías de oír la palabra de Dios. Imagínense con ese tipo de invitaciones, pues ¿quién quiere ir a la iglesia? Entonces un día la hermana va con el pastor y le dice: pastor, quiero que visite a mi esposo porque es un carnal y se va a perder, se va a ir al infierno. Por favor, vaya a hablarle. Y el pastor fue. Y cuando llegó, el esposo estaba jugando con un videojuego. Y lo primero que el pastor hizo fue sentarse en el sillón. Y el hombre, pensando: ¿qué me va a decir el pastor? Si mi esposa me dice que me voy a ir al infierno, ¿qué me va a decir el pastor? Y este pastor le dice: ¿qué juegas? Y le empieza a hablar de otra cosa. No le habló de la Biblia, le preguntó qué juego estaba jugando. Luego le dijo: ¿me enseñas? No le habló de la Biblia, le pidió que lo dejara entrar a jugar con él. Para esta segunda petición, la hermana ya estaba también orando por el pastor. ¿No es cierto que cuando nosotros como pastores no cabemos en el concepto de la gente de lo que un pastor debe de hacer, decimos: no, ya se amoló la cosa? Yo pensé que venía el pastor y cuando entrara iba a haber un resplandor. Y Gabriel y Miguel iban a entrar y a decir: he aquí mi siervo que trae la unción para tu casa. Pero cuando ves entrar a un simple humano, que cuando entras a tu casa no pasa nada, en tu estructura de esto debe de pasar, te limitas a la influencia. Les voy a decir algo. Cuando era yo joven, todavía estoy joven, pero más joven. Gracias por los amenes, el sí, pastor, tiene razón, gracias. Yo sé que lo pensaba. Me enfocaba mucho en las liberaciones y en los milagros. Y creo en ello, he visto muchas. Pero hoy me quedo con que cuando la gente me conozca, vea una persona normal, que lleguen a sentir un poco de Dios en sus vidas. Hace rato saludé a una familia, y lo digo con el mejor de los sentidos. Y dentro de la familia había uno que no tanto le gustaba ir a la iglesia, pero me escuchó predicar en un lugar. No oré por enfermos, y creo en la oración por enfermos, lo hacemos. No oré por milagros, pero he visto muchos milagros. Pero les di un mensaje, y algo pasó en el corazón de ese joven. Resultado, tienen mes y medio asistiendo a la iglesia, porque el hijo que no quería ir a la iglesia les pidió ir a la iglesia. Y es cuando dice: Señor, si yo te defino de una manera y le digo a la gente así es Dios, estoy limitando la influencia que quieres hacer. Pero si yo les digo contemplemos a Dios, tú vas a influir a la gente como quieres influirlo. Y el que no quería ahora va a querer, y el que estaba lejos se va a acercar, y el que se olvidó va a recordar, y el que se enfrió va a volver a arder por Dios. Porque hay gente que entiende que a Dios no lo podemos encerrar, que Él se mueve como quiere. La historia de este hombre termina jugando con el hombre, y cada domingo después del culto se iba a jugar videojuegos con el hombre. La pastora ya estaba buscando, la hermana ya estaba buscando otra iglesia y a otro pastor, porque ese era chafa, era pastor pirata.
Después de un tiempo de estar con ese hombre sin hablarle ni una sola palabra de la Biblia, se hizo amigo del esposo de la hermana y un día lo invitó a la iglesia para ayudarle a hacer mantenimiento, y el amigo le dijo: sí, te acompaño. El asunto es que empezó a ir a la iglesia a hacer mantenimiento, a ayudarle a su amigo, y un día ahí recibió a Jesús. La gente va a ser tocada por Dios a través de tu vida. Ocúpate de contemplar a Dios para que Él se mueva como Él quiera. Pero una cosa tenlo por seguro: Dios te va a usar para que la gente le conozca y la gente reciba su vida. Y termino. Hay mucho más que hablar de esta historia o de este escenario, pero quiero cerrar con esto. Y es que en este pasaje que leímos, dice que había 4 seres vivientes. Tú léelo en casa, del 2 al 8. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Pero los 4 seres vivientes tienen este adjetivo: eran seres, pero eran ¿qué? Vivientes. Los 4 seres vivos: león, cordero, águila y hombre. Y menciona que alrededor del trono estaban estos seres vivos, dándonos el mensaje claro de que nuestra relación con Dios, nuestra experiencia con Dios, está conectada a su vida. Y si yo estoy conectado con Él, que es la fuente de vida, entonces mi influencia, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar vida en los demás. Con todo lo que vida significa, no puedo extenderme en la explicación. Queridos hermanos, lo que les estoy diciendo a todos, jóvenes, adultos, solteros, casados, hoy lo que estoy diciendo a los que ven este video es que tu vida conectada con el Señor, como Juan se conecta con Él, estaba en el Espíritu, es llevado a una dimensión celeste, tiene una revelación, y Dios demuestra: hey Juan, mira, alrededor de mí, lo que está cerca de mí siempre tiene vida. Eso es lo que tú vas a hacer, vas a llevar vida en tu mensaje a la iglesia y a las generaciones que vienen. Por eso 2000 años después seguimos hablando de esta historia, porque lo que nace de Dios nunca muere, lo que nace de Dios durará para siempre, porque Dios es vida y lo que Él genera va a engendrar vida en los demás. Ocupémonos de estar conectados con Dios, queridos, porque no se trata de influir a alguien para que piense como tú, o de influir a alguien para que haga las cosas como tú, o de influir a alguien para que crea lo que tú crees. Se trata de ser influencia sobre los demás para que la vida de Dios que está en ti pueda tocar sus vidas y darles vida de Dios a ellos. Si no influimos de esa manera, haremos ruido y nada más. Y yo no quiero ser así, y sé que tú tampoco. Por eso esta tarde quiero invitarte a que hagamos una oración y podamos hoy en esa oración decirle: Señor, tú eres la fuente de agua viva. Quiero vivir siempre consciente, conectado contigo, porque en ti hay autoridad, porque en ti hay compromiso, porque en ti hay vida, y de esa influencia me llenas para bendecir a los demás. Les voy a decir algo para cerrar. Tú puedes mirar el capítulo 4 desde la teología. Se conoce como la liturgia del cielo, porque parecía que era un culto. Es decir, suben a Juan al cielo y lo suben al momento del culto. Estaban reunidos 24 ancianos, los seres vivientes, había ahí ángeles, y Juan ve y llega al culto porque había adoración, estaban cantando, porque había un mensaje, había una palabra, porque había comunidad, estaban ahí. Y entonces con lo que quiero cerrar es con esto: que nuestras reuniones, la que tenemos hoy aquí, la que tengas tú con alguien, las reuniones de discipulado, las reuniones de hombres, de mujeres, siempre sean útiles para que detonen la influencia de Dios en la vida de otros, y el corazón, la voluntad y el deseo de Dios se extienda a través de cada uno de nosotros. Lo que estoy diciendo, o lo que quiero decir,
es que cuando Juan ve este escenario, él recibe, y nosotros a través de esta narrativa recibimos la claridad de Dios es la fuente de la vida, pero cuando todo gira alrededor de Él, entonces la influencia de Dios será sobre ustedes y a través de nosotros. Queridos, sabes bien que hay mucha gente en tu propia familia, hay familiares que necesitan a Jesús, amigos que necesitan a Jesús, y no porque estén viviendo mal o en perdición, como a veces la gente dice, sino porque si Él no es el Señor de sus vidas, necesitan a Cristo. La razón de nuestra influencia, lo dije al principio y cierro con esto, es que Dios llegue a la vida de alguien más. Hagámoslo juntos, queridos, hagámoslo individualmente, hagámoslo por familias, pero cuando estemos aquí, cada vez que vengas aquí, Señor, voy a la reunión, haznos influencia, conéctanos contigo, llénanos de ti, para que ahí y afuera podamos influir a nuestra generación. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Señor, hemos aprendido que influir es la capacidad de afectar. Tu influencia en la tierra ha trascendido por territorios y por generaciones. Hagamos nosotros nuestra parte o no, seguirá ocurriendo así. Pero deseamos ser parte de eso, Señor. Hoy yo quiero pedirte que todos los que estamos aquí pongas entornos y personas con claridad en nuestro corazón, a quienes podemos influir con un saludo, con una acción, con una muestra de amor. Y que a través, Señor, de estas acciones y de esta actitud podamos ser de bendición para otros, para que ellos te conozcan. Oro, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí, los que miran este video, podamos estar y entender la conexión necesaria contigo, que eres la fuente, para que entonces toda influencia que generemos no solo sea de lo que hemos aprendido en este terreno de la vida, sino que todo lo aprendido en ese terreno pase por la influencia de ti, que eres la fuente. Y de esa manera lo que tenga que seguir siga, y lo que tenga que cambiar se detenga, porque tú eres la fuente. Señor, oro para que tu influencia esté sobre nuestras vidas. Oro sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre el adolescente, sobre solteros, sobre casados, los que están aquí, los que no están aquí pero están en casa. Oro para que tu influencia, Espíritu Santo, esté sobre nosotros y nosotros estemos conectados a ti, que eres la fuente, y que de esa fuente se alimente nuestra vida, para que lo que salga de nosotros lleve esa influencia, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a las familias, bendigo a cada persona, bendigo la salud de tu iglesia, bendigo los entornos en los que están, bendigo aquellas circunstancias donde hay necesidad, y oro, Señor, que más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, tú harás en cada situación. Y oro también para que nos ayudes a ser canal de bendición para otros. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti, la fuente de agua eterna. Amén, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos creen que Él es la fuente de agua viva? Si vas a aplaudirle, apláudele con ganas, con fuerza, con alegría.